Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor. Ustedes insisten, no es justo el proceder del Señor. Escuchen, casa de Israel. ¿Es injusto mi proceder? ¿No es más bien su proceder el que es injusto? Cuando el inocente se aparta de su inocencia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él salva su propia vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, tu ternura. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda, Señor, tu ternura. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda, Señor, tu ternura. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Recuerda, Señor, tu ternura. De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos une el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta alegría. Manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obren por rivalidad ni por vanagloria, considerando por la humildad a los demás superiores a ustedes. No se encierren en sus intereses, sino busquen todos los intereses de los demás. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres, y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor, aleluya, aleluya, aleluya al Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 21, versículo 28 al 32. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas le creyeron. Y
Aún después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, es decir, a las personas más religiosas, Jesús pone estas palabras tan duras hoy. Un tema bastante álgido que seguramente causó mucha incomodidad. Los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios. Dos palabritas claves: el que dijo que iba y no fue, el que dijo que no y fue. Las decisiones de la vida son decisiones de libertad. Dice el refrán: 7 oficios, 7 necesidades. Hay gente que quiere hacer mucho y no hace nada. Y hay gente que hace lo concreto y puede ver resultados. Yo me iría por esa línea hoy de poder entender que la vida es de decisiones para entender los resultados de la vida. Y qué bueno que estemos comenzando el mes de octubre. Estamos justo a tiempo todavía de reorganizar, de retomar muchas cosas, pero también de corregir. Y no tengamos miedo a esa palabra, corregir. Esa palabra sería importante en nuestra experiencia personal, familiar, laboral, y ojalá la gente que está trabajando en lo público lo pueda entender también. Corregir. Dice la palabra: no obren por rivalidad ni por vanagloria, considerando por la humildad a los demás superiores a ustedes. No se encierren en sus intereses. Ojalá me escuchara algún político hoy. Qué problema tan grande que estamos, ¿no? Qué poco de mentiras, sátiras, cosas van, vienen, que dijo, que no dijo, que prendió el ventilador, que sí sabía, que no sabía. Unas rivalidades. Eso es a nivel mundial, no pensemos que es en Colombia, es en toda parte. La democracia se está enfermando con la gente que se está adueñando del poder. Qué pena decirlo, pero hay gente que se está adueñando de la democracia. Se creen amos y señores y se vuelven gamonales de la verdad, y todos terminamos como diciendo sí, sí, sí. Esta semana estuvo interesantísimo, me vi los debates en España, buenísimos, muy bueno. El candidato Feijóo y el otro Sánchez, es una pelea tremenda. Pero interesante porque es en lo público. Ojalá en lo público uno pudiera confrontar muchas cosas, pero cuando vienen tantas cosas por debajo del agua son muy complicadas. Así que ojalá nosotros también entendiéramos esta palabra. Ya me van a dar cocacho por lo que dije, pero bueno. No se encierren en sus intereses, sino que busquen todos el interés de los demás. Esta es la gran ausencia hoy, que no tenemos un interés común. Se nos ha vuelto pequeñas islas. El poder para mí, el poder para mi grupito, el interés, y se ven involucradas personas de empresas privadas buscando intereses particulares, personas del sector público buscando intereses particulares, que renuncio, que me voy a dedicar a la que no sé qué. Bueno, en fin, estamos en una situación compleja. Y lo digo ¿por qué? Porque la gente se puede desanimar. La política es también el bien común. La religión tiene que ser la espiritualidad en el bien común. La sociedad tiene que buscar referentes del bien común. Pero eso es lo que estamos perdiendo, el bien común. Estamos buscando el bien particular y estamos buscando la realización individual. El cristianismo tiene que buscar el bien común y tiene que buscar también, como lo dice la palabra, la comunidad como referente en un crecimiento permanente de ese bien común. Entonces nosotros estamos también en una espiritualidad que tiene que ser replanteada. No pensemos que es solamente hacia afuera. La iglesia también tiene que preguntarse si el bien común lo estamos ejerciendo como el bien supremo que nos pide el Señor. Porque muchas veces podemos hablar de los demás, pero no estamos viendo nuestras propias falencias. Por eso el evangelio de Dios es tan duro. Sí lo voy a hacer y no lo hizo. No lo voy a hacer y sí lo hizo. Entonces miren la diferencia y pregunta: ¿quién fue el que hizo lo correcto? El que lo hizo. Entonces hagamos también de nuestra vida un referente de lo que tenemos que hacer correctamente, pero también hagamos de este referente una oportunidad para pensar en el bien común. Una actitud que es bastante difícil. Yo pienso que después de la Revolución Francesa tenemos muchas cosas interesantes, pero la Revolución Francesa, en lugar de buscar ese bien común, está reforzando mucho el bien individual.
todo lo que ha pasado políticamente está siempre sujeto muchas veces a esa realización individual. Aquí es donde tenemos nosotros que preguntarnos si también tenemos que dar un salto a ese bien comunitario. Claro, el problema es que como nosotros nos dejamos contagiar, cuando hablamos de lo comunitario, pensamos que estamos hablando de una ideología política. No, es que la vida en común tiene que ser la vida de la iglesia. Y la iglesia es la que tiene que dar testimonio de ese bien que nosotros podemos proceder y proclamar. Todo lo ponían en común y todos se corregían fraternalmente buscando el bien para el prójimo. ¿Cuál es el principio de la fe cristiana? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Vamos a la otra partecita, la espiritual. Cerramos la parte política para que luego no me critiquen. Ahora vamos a ese momento del encuentro. Cuando uno tiene un momento de conciencia en el bien común, también hay cosas que hay que corregir. Y las corrijo a nivel personal. Y cuando uno corrige lo que tiene que corregir a nivel personal, ¿qué viene? El crecimiento espiritual. Estamos en un momento coyuntural. Ayer hablaba con un señor que vino de Orlando, en Estados Unidos. Entonces le pregunto, bueno, ¿y qué? ¿Cómo tus hijos qué piensan? Lo mismo que piensan los de aquí. ¿Pero por qué si está en Estados Unidos? No, quiere irse para Europa. El que está en Estados Unidos quiere ir a vivir a Europa, porque allá la gente vive mejor. El que está aquí en Colombia quiere irse a vivir a Estados Unidos, que porque allá vive mejor. El que está en Europa quiere venirse acá a conocer el monte y las montañas y el agua, porque aquí la gente vive mejor. Entonces, al fin, ¿dónde es que vive uno mejor? El ser humano está buscando, entre comillas, vivir mejor. Pero la pregunta es, ¿qué es vivir mejor? ¿Qué es lo que significa hoy vivir mejor? Estamos en un mundo donde no tenemos satisfacción de vivir mejor, porque pensamos que en otra parte vive mejor. ¿Han visto esos anuncios? Yo los he visto. Casas en Italia a €1. Y todo el mundo riqui, que me voy para Italia. Condiciones. Todo el mundo piensa que uno vive mejor en otro país. Uno vive mejor donde uno ama lo que tiene. Uno vive mejor donde uno ama lo que tiene. Si usted no ama lo que tiene, siempre va a pensar que hay otro lugar para vivir mejor. Y llega usted allá y se da cuenta que tampoco es así porque no lo ama. Entonces, donde usted no tiene sentido de pertenencia, nunca va a vivir mejor. Usted vive mejor en el lugar donde ama. Qué pesar que esta semana hubo un accidente tremendo en Irak. En Irak son poquiticos los cristianos. Hicieron una fiesta de matrimonio y se prendió ese lugar. Más de 120 muertos, heridos, se quemó fue en segundos. Hagan de cuenta que estamos en esta carpa y se les ocurrió abrir unos juegos pirotécnicos. Y ese techo era inflamable y se prendió y toda esa gente. Y es una comunidad chiquita. Los cristianos allá son poquiticos. El Papa mandó el mensaje, todo, pero muy duro. Hay cosas que uno dice son difíciles. Y hay cosas que uno dice, ¿por qué nos pasan a nosotros? Yo pensaba un poquito, digo, qué pesar. En un país donde la mayoría son musulmanes, donde persiguen a los cristianos. Y sin embargo, esta tragedia marca un punto también doloroso para una comunidad cristiana. Oremos por esa comunidad. Es en Nínive, en Irak. Allí murieron 120 personas en una situación triste. Hay 2 muertes muy duras, ser quemado o morir asfixiado. Son duras. Y esa situación fue dura. Oramos por ellos y lo digo como un testimonio de las dificultades que muchas veces tendremos que afrontar también como cristianos. Hay situaciones que uno tiene que decir, Señor, ten misericordia de nosotros en este momento de dolor. Señor, ten misericordia de nosotros en este momento de dolor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. No obren por rivalidad ni por vanagloria. No se encierren en sus intereses, sino busquen todos el interés de los demás, el bien común. Qué importante esta palabra hoy, que tengamos también sentimientos de bondad. En un mundo tan lleno de egoísmos, tan difícil hoy, la política, las mentiras, a veces pensamos que las cosas van mejor y a veces nos damos cuenta que hay tantos intereses. 1 de octubre, ¿cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus complejos? Un momentico para orar. A veces sentimos que no podemos, pero lo queremos hacer. Como el hijo que dijo no voy y fue. Y a veces decimos sí soy capaz y no somos capaces. El Señor te bendiga. Bendiga este nuevo mes que iniciamos. El Espíritu de Dios te muestre el camino y te dé la fuerza para tomar decisiones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Podemos sentarnos, ofrendamos el pan y el vino en el altar. 1 de octubre, hoy también iniciando un nuevo tiempo y una nueva oportunidad.